del Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 25. La escritura dice, voy a leer, dice la escritura, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeran vivirán. Amén, gloria a Dios por esta bendita palabra. En esta palabra hay una esperanza en la vida eterna y en la resurrección, y también nos da esa esperanza en la fe y en la salvación. Únete a nuestro canal para que puedas comprender y profundizar la voz de Cristo, la palabra de Dios, cómo impacta en nuestra vida espiritual. Conéctate a esta esperanza, a la vida eterna, que es a través de la fe en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios por esta palabra. Hoy en el país en que me encuentro, yo vivo en la ciudad de Cancún, México. Es una ciudad del país de México. Hoy en todo el territorio nacional del país de México hay una celebridad, pero muy, muy, muy grande, que es una celebridad de ancestral, ¿no? Dijéramos. Pero se celebra hoy, 2 de noviembre, el Día de los Muertos, ¿no? Hacen un culto, hacen un pequeño convivio, hacen un altar para sus seres que ya no viven en este mundo. Mas, sin embargo, hay muchas personas que se dicen llamar cristianas, que satanizan mucho este tipo de acciones. Yo, en lo personal, yo no estoy satanizando a nadie, mas, sin embargo, esto es producto de la condición del ser humano. Veamos a través de la Biblia qué es en realidad muerte, qué es en realidad morir. Amén. Todo lo relacionado a este tema. El tema central que hoy leímos en la Biblia es a través del libro del Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 25. Dice la palabra, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y los que la escucharan vivirán. Pero veamos en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 17. ¿Qué dice la escritura referente a esta palabra? Morir, muerte, todo lo relacionado, ¿no? Dice, el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Amén, gloria a Dios. Claramente, desde un principio, Dios le había dicho al primer hombre, Adán, que si comiere del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirían. Pero ¿qué pasó? No murieron, o sea, como lo que nosotros pensamos ser que es el morir, porque comieron de aquel fruto, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Mas, sin embargo, vemos que no murieron. Entonces, ¿qué se refería a Dios cuando le dijo, ciertamente morirá? Cuando le dijo, ciertamente morirá, le está diciendo, yo me voy a separar de ti. Y eso fue lo que pasó. Ellos fueron echados del huerto del Edén y Dios se separó de ellos. Por eso, hoy que se celebra esta celebridad en el país que me encuentro, en el país de México, para mí no es de espanto. Para mí no es nada de espanto, porque vemos claramente que muerte, de lo que habla la Biblia, es la muerte espiritual. Y esa muerte espiritual significa estar separado de Dios. Entonces, cuando tú naces, desde que tú estás en el vientre de tu madre, ya eres pecador, ya estás muerto espiritualmente, vienes muerto. O sea, entonces, muchas personas que se dicen llamar cristianas, por el desconocimiento de lo que dice la palabra,
tienden a satanizar este tipo de acciones. Yo tampoco ahora sí que ni estoy a favor ni estoy en contra, pero a través de este canal hablaremos referente a lo que dice la palabra de Dios, que es la verdad. Dijo Jesús, mis palabras son vida y espíritu. Entonces, para que tú puedas pasar de la potestad de las tinieblas, de estar muerto, a la luz, a la vida, ahora sí, ¿cómo lo puedes hacer? Y eso es a través de creer en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Salvación de qué? ¿De qué salvación me están hablando? Salvación de tu espíritu y de tu alma. Porque tú estás destituido de la gloria de Dios desde que naces. Pero tuvo que venir el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, morir en esa cruz del madero, derramar toda su sangre. Con esa sangre nos lavó de nuestros pecados. Y creyendo en esa obra redentora, tú pasas de la potestad de las tinieblas a la vida y tienes la identidad de ser hecho hijo de Dios. Esa potestad te da. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 2, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hoy en día, en estas celebridades, pues, vemos claramente que la humanidad está yendo sobre un solo camino, el camino más fácil. Dicen, les preguntas, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Ah, una persona que creyera verdaderamente en Dios no hiciera actos que no fueran de Dios, ¿no? Estas celebridades y estos cultos no son nada nuevo. Desde la fundación antes de la fundación del mundo, ya Satanás había sido arrojado a esta tierra. Entonces él dice en la escritura que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. O sea, los que ahora sí que prevalecía era la oscuridad, las tinieblas. Pero Dios crea el mundo, crea esta tierra y crea un huerto y pone a los primeros seres humanos para que guarden y labren aquel huerto. Pero Satanás entra, invade, se cuela, dijéramos, aquel huerto con una astucia y engaña al ser humano, a Adán y a Eva. Y eso fue provocación que Dios se separe de nosotros. Dice Romanos 5:12 que el pecado entró por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, ¿qué es estar muerto? Es estar separado de Dios, destituido de la gloria de Dios. Es San Juan 25 del capítulo 11 dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, si tú crees que Jesucristo ya te salvó de tus pecados y que fuiste perdonado de tus pecados a través de esa obra redentora, si tú dejas este cuerpo, pero con esa concepción, con esa certeza en tu corazón antes de partir, cuando venga nuestro Señor Jesucristo en la segunda venida, con voz de trompeta, si tú te fuiste de este mundo y creíste
tú vas a ser alzado con un cuerpo glorificado. Y los que estén todavía en esta tierra también van a ser levantados. Jesús es el camino, la vida y la verdad, la resurrección y la vida. Él nos dio vida. Él murió y resucitó al tercer día, venció a Satanás y a la muerte. No hay por qué hoy en día estar haciendo cultos, pero esto es algo natural del ser humano. El ser humano desde que se separó de Dios, lo único que empezó a buscar fueron otros dioses. Por eso uno de los mandamientos: no te postrarás, no adorarás a otros dioses fuera de mí. Amén. Entonces, claramente vemos que el camino que está llevando hoy en día la humanidad es un camino de la puerta ancha. Y esa puerta ancha es la puerta de la perdición, el camino de la muerte. Mas, sin embargo, Dios nos dio su promesa a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que todo aquel que creyera en Él no morirá, sino vivirá para vida eterna. Dice San Juan 6:39 y 6:40 que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Por eso, el versículo de esta tarde que consideramos, San Juan 5:25, dice: de cierto os digo, todo el que escuche la voz del Hijo del Hombre y escuche, vivirá. Viene la hora, y ahora es cuando los muertos, ¿a qué muertos se refiere la palabra de Dios? A nosotros. Todo ser humano que nace viene destituido de la gloria de Dios, está separado de Dios, es enemigo de Dios, está muerto espiritualmente. Pero a través del Cristo, Él nos da vida, y en abundancia, a través de creer que Él murió por nuestros pecados en la cruz del madero. Esa fue la voluntad que Él vino a hacer, morir por todos nosotros. Él cambió de lugar para que hoy en día nosotros tengamos vida en abundancia, para que ya no seamos más muertos espiritualmente. Amén. Espero y esta palabra en esta tarde, que pues hay que estar meditando en la palabra del Señor más que nada. El tiempo es corto. La segunda llegada de nuestro Señor Jesucristo está a la vuelta de la esquina. Pero dice la palabra en Hebreos 9:28 que su segunda llegada vendrá sin relación con el pecado. O sea, si Él viene hoy y en tu corazón todavía existe esa condenación, porque esa es mentira de Satanás. Jesús terminó con el pecado del mundo. Él no vino a morir en vano. Él murió por el pecado del mundo. Entonces, si hoy viene el Señor y no hay palabra, no hay esa fe que Cristo murió por tus pecados, amigo, amiga, lamentablemente irás a la condenación eterna, como dice la palabra Mateo 25:46. Y estos irán a la condenación eterna, mas los justos a la vida eterna. ¿Y cómo puedes ser justo? ¿Cómo puedes pasar de la potestad de las tinieblas a la vida? Solamente creyendo que Jesús murió por tus pecados. No hay nada que hagas en esta tierra para que puedas tú, ahora sí que puedas decir: ay, yo estoy haciendo tales cosas para que Dios vea que yo soy esto. No, Dios nada más va a ver si hay en tu corazón el evangelio, el perdón de pecados. Ah, este creyó en mi Hijo. Ah,
este sí.